Vamos a seguir hablando, nos volvemos a poner serios porque vamos a seguir hablando del conflicto palestino-israelí y ahora lo vamos a conversar desde una mirada, desde la comunidad judía. Voy a intentar decir bien el apellido. En todo el rato fuera del aire intentando decirlo y nos costó. Vamos con Jonathan Nowogrodzki, ex director ejecutivo de la comunidad judía en Chile. Tomamos contacto vía Zoom. Jonathan, buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar con ustedes hoy. Ahora necesitamos que tú nos digas tu apellido. ¿Cómo se pronuncia? Mira, hace uno de los temas de la vida, pero se pronuncia la W como una B corta. Nowogrodzki. ¡Ay, bien! ¡Lo hiciste súper! Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Lo hizo muy bien, Joaquín. Patricia estaba dudando de mí, de mis capacidades. Mentira. Mentira. Al revés, por eso lo dejamos que él lo dijera, porque es seco diciendo apellidos. Jonathan, te agradecemos por estar junto a nosotros y vamos a hablar seriamente de este tema que ha influido a todo el mundo y queremos consultarte en primer lugar cuál es tu mirada de los últimos hechos acontecidos contra Israel. Mira, lo que ha ocurrido es una masacre. Es algo que jamás se pensó que podría haber ocurrido en Israel y dadas las circunstancias que este grupo terrorista jamás rompió, digamos, todo tipo de límite, porque entraron a través de la frontera de Israel, hicieron los actos más barbáricos que puedan haber ocurrido en los últimos 80 años, incluso desde el término de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Entonces, sin entrar en mayor detalle, esto es realmente una afrenta que supera todo lo que incluso el Estado de Israel había imaginado que podría llegar a ocurrir. Pero esto también se da justamente porque este grupo es un grupo radical, que si bien nace a fines de los años 80, manifiesta su oposición a todo lo que es el proceso de paz desde el año 93 en adelante, haciendo atentados suicidas primero en los buses en Israel, después posteriormente haciendo, digamos, ataques con cohetes desde la Franja de Gaza, y ahora ya vemos lo que es. Y esto es porque, en el fondo, desde su carta fundacional, ellos obviamente persiguen, digamos, a la aniquilación de los judíos en el mundo y contra todo aquello que no sea el fundamentalismo que ellos poseen. Entonces, es muy importante recalcar que lo que estamos viendo es la toma de poder de este grupo que, en forma progresiva, ha ido entonces aumentando su capacidad y dada por también el aporte de países como Irán y Qatar. Y eso es lo que ha ocurrido, y en el fondo lo que tenemos el día de hoy es un problema que en el fondo es un grupo que tiene de rehén a la Franja de Gaza y está entonces bombardeando al Estado de Israel y haciendo todo este tipo de crímenes que superan todo lo imaginable para todos los que somos judíos y para Occidente. Así es. Jonathan, bueno, tenemos un poquito de problemas con Zoom, pero la pregunta que le quería hacer estaba relacionada a cómo tenía que reaccionar hoy día todo el tema de Estado de Israel frente a los ataques de Hamas. Así que vamos a estar ahí atentos a cuando se conecte nuevamente nuestro amigo Jonathan, que pudiste decir muy bien su apellido. Aquí estoy. Sin ningún problema. Ahí volvió. ¿Cómo estás, Jonathan, de nuevo? Sí. Bien. Jonathan, sí. Quisiera saber cómo el Estado de Israel debiera reaccionar frente a los ataques de Hamas. ¿Cómo tendría que haber reaccionado o cómo debiera reaccionar ahora? Mira, Israel tiene una política que se basa obviamente en la defensa, pero basada en el derecho internacional, es decir, buscar atacar los objetivos de este grupo terrorista donde estén, en la Franja de Gaza, intentando, por supuesto, mantener la menor cantidad de bajas civiles. Y esto se hace, obviamente, bajo un esquema y perseguir entonces a los cabecillas de este grupo en los distintos lugares donde se encuentran. En operaciones anteriores, por ejemplo, Hamas ha puesto partes de sus centros de operación en los pisos inferiores de los hospitales de Gaza. Entonces ponen escudos humanos para que en el fondo el ejército no pueda llegar fácilmente a destruir las instalaciones
o a desarmar todas las operaciones terroristas que ellos montan. Y así lo han hecho, digamos, de las distintas oportunidades que han habido todos estos ataques desde la Franja de Gaza a Israel, y que Israel tiene que volver entonces necesariamente a entrar y poder desarmar la infraestructura. Entonces, la respuesta que esperamos que sea en esta ocasión va a ser muy cruenta probablemente, porque en el fondo Israel ya no va a tolerar mantener este status quo, sino que derechamente, por lo que ha salido en la prensa israelí, se busca desarmar entonces toda la infraestructura terrorista y eliminar al Hamas. Eso es lo que en este momento estaría en juego y vamos a ver dentro de los próximos días. Perfecto, Jonathan. Coméntanos cómo observas tú la reacción de los representantes palestinos frente a los ataques de Hamas. Sí. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque ha fallado un poco la conexión. Está un poco inestable la conexión de Zoom. Tu Sí. análisis y cómo observas la reacción de los representantes palestinos frente a los ataques de Hamas. Mira, en realidad lo que ha ocurrido desde el punto de vista palestino es mirar esto como, en el fondo, como llamemos así, la continua, digamos, visión que tienen ellos de que en el fondo no han tenido un Estado y en el fondo están apoyando probablemente al Hamas en forma implícita la mayor parte de las veces, porque en el fondo piensan que a través del terrorismo se puede obtener réditos políticos. En el pasado Hamas obtuvo réditos políticos, sobre todo cuando secuestró a un soldado, al soldado Gilad Shalit. Israel le entregó sobre 1000 prisioneros que tenía en las cárceles del Hamas. Entonces, hay una cultura acá que tiene que ver con el secuestro de los civiles, con el ataque a los civiles, y saben de que Israel y el pueblo judío en general hay una valoración sobre la vida. Claro. Entonces, muchas veces el Islam radical en estas posiciones tiene, digamos, una cultura y una glorificación hacia lo que es la muerte. Nosotros podemos verlo en el pasado, cuando estos terroristas suicidas se inmolaban. Entonces, lo que ha ocurrido es parte de la cultura interna que tiene este grupo, que es radical, que la podemos ver también como ocurría con el Estado Islámico, o con otros grupos como Boko Haram en Nigeria, o como Abu Sayyaf en Filipinas. Y la calle palestina en general, al ver la debilidad muchas veces de la autoridad palestina, ha preferido apoyar esto. Ahora, desde un punto de vista, digamos, occidental, la mayor parte de los países han rechazado esta barbarie, porque en el fondo esto no es lo que podríamos llamar resistencia, porque la resistencia podría efectuarse desde un ataque de un ejército a otro puesto militar de otro ejército, sin buscar, digamos, el daño de los civiles en forma colateral. Pero esto es terrorismo despiadado, y en el fondo es un rechazo, digamos, contundente el que tiene que haber. Contundente, porque se ha sobrepasado todo lo imaginable. Sin matiz, como claro, señalaban las autoridades políticas de nuestro país. Así es. Jonathan, ¿cuál es tu análisis frente a los conflictos que se ha provocado entre israelí y palestino en las últimas décadas? Mi visión personal es que, en el fondo, lo primero es que Israel siempre ha extendido una mano de paz, desde incluso antes que naciera, ¿ya? Si uno ve la historia de cómo se crea Israel, Israel siempre buscó lograr una coexistencia pacífica en el Medio Oriente. Pero nosotros vemos que desde el nacimiento en adelante ocurren guerras primero con los países árabes, y después en las últimas décadas, a través de acuerdos, por ejemplo, como los acuerdos de Oslo, se intentó lograr llegar a crear un Estado palestino. Y lamentablemente el liderazgo palestino ha rechazado en reiteradas ocasiones la posibilidad de lograr un acuerdo de paz. Las últimas décadas, sobre todo, por ejemplo, el año 2000, en julio del año 2000, cuando en Estados Unidos el presidente Clinton intentó entonces llegar a un acuerdo entre el ex primer ministro israelí Ehud Barak y el líder mítico de la causa palestina, Arafat. Y Arafat rechazó el acuerdo, donde incluso podía tener hasta un 97% del territorio que en el fondo ellos reclaman para un Estado, y obviamente teniendo incluso una parte de Jerusalén como capital. Pero después de la segunda intifada, y nuevamente en otra negociación, el año 2007-2008, las conversaciones de Anápolis, nuevamente se le plantea a los palestinos
a Abu Mazen, presidente palestino, la posibilidad de un acuerdo de paz bastante similar a lo que se había propuesto antes, y nuevamente no contesta. Y así sucesivamente, exacto, entre los años 2013 y 2014, bajo el gobierno de Obama en Estados Unidos, incluso con John Kerry como en ese momento liderando las conversaciones de paz, también nuevamente se interrumpen, y nosotros vemos que el año 2014 viene una de las grandes guerras de Gaza. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿realmente se busca dentro del lado palestino la creación de un Estado, o efectivamente lo que se está buscando es la destrucción de Israel? Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que aquí, mientras los sectores radicales palestinos sean apoyados todavía con dinero proveniente de la venta del petróleo de Irán, no va a haber paz en lo más mínimo. Entonces, exacto, va a tener que haber un cambio de paradigma en Medio Oriente, donde se entienda de que en el fondo la paz que ha ido firmando Israel a través de los acuerdos de paz con, por ejemplo, Egipto primero, después con Jordania, después con estos 4 países árabes que están Sudán, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, en el fondo hay una conceptualización de que el Medio Oriente lo que busca es definitivamente alinearse en torno a lo que es la estabilidad versus, por ejemplo, en el Yemen o en el sur del Líbano con el Hezbollah. Eso es lo que está en juego en este momento, y es lo que va a ser determinante en las próximas décadas. Parar los fondos provenientes entonces desde Irán para poder frenar a estos grupos que realmente buscan la destrucción de Israel. Exacto, Jonathan. En estas últimas horas, en los últimos minutos, ya hay una cifra de esta guerra entre Israel y Hamas que deja hasta ahora 1.200 israelíes y 950 palestinos muertos. A esto queremos añadir las declaraciones por parte de las autoridades de nuestro país, muy precisamente por el ministro de Relaciones Exteriores, que denominó este ataque de Hamas a Israel como una acción terrorista. Te quiero consultar acerca de cuál es tu sensación o pronóstico. ¿Qué va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Se va a intensificar esta guerra? Porque la palabra conflicto queda chico con todas las imágenes que estamos viendo en pantalla. ¿Cuál es tu sensación? Estamos retomando el contacto vía Zoom con Jonathan, ex director ejecutivo de la comunidad judía en Chile, Quiriápati. Así es, estuvo bien interesante lo que me estaba hablando, son preguntas muy claras y sus respuestas también. Sí. Aunque hayamos tenido un poquito de problemas con la señal, pero se logró entender toda la línea de su respuesta. Son las mismas palabras que Jonathan expresó de calificar como esto como un ataque terrorista, lo mismo mencionó el ministro, el canciller. Ahí volvió Jonathan. Jonathan, ¿tenemos de vuelta? Sí, estoy acá nuevamente. Perfecto. Te consultaba acerca del pronóstico, de tu sensación de lo que va a pasar en los próximos días y semanas. Sí, lo más probable es que obviamente lanzar esta operación terrestre, donde obviamente se va a buscar en el fondo blancos específicos. Es muy probable que, por lo que ha hablado también a nivel militar, a lo mejor Israel vuelva a tomar la Franja de Gaza. Tenemos que recordar que el año 2005 Israel sale completamente de la Franja de Gaza y en el fondo remueve incluso a todas aquellas personas que vivían ahí en asentamiento. Entonces, a buscar eliminar tíos del Hamas. Por otro lado, probablemente entonces tomar nuevamente la Franja de Gaza, que es una opción y que obviamente eso va a tener que quedar en concordancia con todo lo que sea la seguridad, no solamente de Israel, sino que también visto probablemente a nivel internacional. Y es muy probable que en el futuro próximo, una vez que esto esté cerrado, haya algo mejor a nivel internacional, algún tipo de, de foro donde tengamos lo que va a ser el futuro de la Franja de Gaza y también de lo que va a ocurrir con los palestinos en Cisjordania, dado que esto va a cambiar las reglas del Medio Oriente por completo, porque la gran amenaza, como habíamos visto antes, también tiene que ver con, por ejemplo, un Irán nuclear. Entonces, eso se ha estado negociando, se ha estado viendo, obviamente, ciertas políticas, por ejemplo, de
los gobiernos de Estados Unidos, los demócratas, han sido más proclives a ir liberando ciertas condiciones con Irán, mientras que Donald Trump, por ejemplo, fue bastante más conservador y obviamente intentó evitar, digamos, de que los iraníes recibieran fondos, digamos. Perfecto, ahí estábamos con Jonathan. Jonathan, exdirector ejecutivo de la comunidad judía en Chile. Me parece que no va a poder restablecer retomar la conversación interesante acerca de la mirada del conflicto desde la comunidad judía. Así agradecemos su tiempo, agradecemos su tiempo, su respuesta, el querer haber dado, haber querido aparecer acá en el canal para responder absolutamente todo con lujo y detalle frente a nuestras preguntas de lo que está sucediendo en este preciso instante ahí en Israel con Palestina.